Bueno, ahí tenemos los principios de la Constitución provincial, que es el del debido proceso, libertad personal, legalidad, intimidad y supremacía constitucional. Este tema del debido proceso, en realidad, según Vanossi, estamos en presencia de un derecho implícito, porque no está dado en la Constitución Federal. Esto está en el artículo 18, o surge del artículo 18, donde nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por orden de juez que sea incompetente antes del hecho de la causa. Es decir, que el juez tiene que tener la competencia antes del hecho de la causa, el juez natural. La imparcialidad, principio de inocencia y demás surgen como derechos implícitos, pero también surgen de tratados internacionales. En muchas constituciones provinciales estos derechos están explícitamente considerados, pero Vanossi habla de que el debido proceso es un derecho inferido que surge, como les dije anteriormente, del artículo 33 de la Constitución Federal, es decir, que es un derecho que no está numerado, pero que no puede considerarse como que está borrado de la Constitución, es decir, que surgen del sistema republicano de gobierno, de la soberanía popular, y como les dije, en el artículo 56 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, surgen de los derechos del hombre en su calidad de tal. El debido proceso, entonces, es un derecho inferido. Por otro lado, vamos a ir viendo el de legalidad, que ya lo vimos en la anterior clase, el de intimidad y el de supremacía constitucional. Son principios. Acá tenemos el cuadro de los derechos en materia laboral, que están en el artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Federal. El artículo 39 de la Constitución de la provincia habla de que el trabajo es un derecho y un deber social, donde se establece el derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo vital y móvil. Bueno, la provincia se obliga también a fiscalizar todo eso, todas esas obligaciones del empleador, y ejercerlo en forma indelegable el poder de policía en materia laboral para propiciar el pleno empleo. También el derecho de igualdad, como les dije anteriormente, que está en el artículo 11, 32 y 53 de la Constitución Provincial, y en el artículo 16, donde todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley, los impuestos y las cargas públicas, sin otro requisito que la idoneidad para los cargos públicos. La legalidad, que ya la vimos en la anterior clase, que es un tema central. Nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Está en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal. La intimidad, derecho fundamental, que están en sendos sistemas constitucionales. La defensa en juicio, fíjese, el artículo 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es un acceso regular y libre y restricto a la justicia, cuyo redactor fueron los constituyentes, pero que se inspiraron en la idea de Augusto Mario Morello. También habla de que los casos deben resolverse en un tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen una falta grave. Bueno, esto lamentablemente esto nunca se cumple, y los jueces generalmente se toman su tiempo para resolver las cuestiones que se traen a juicio. Pero está en el artículo 15 de la Constitución Provincial, y no hay en el derecho público argentino otro artículo similar a este,
escrito de esta forma, desde el punto de vista de una tutela judicial efectiva, continua, y un acceso irrestricto, como la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es decir, no hay de la misma catadura literaria, aunque sí, hay muchos otros textos que son más completos en forma desperdigada, lo han hecho algunas otras constituciones. Hay artículos referidos a los nuevos derechos sociales que están, como le dije anteriormente, en el artículo 36, y estos están en el artículo 14 bis de la Constitución Federal. Nuevos derechos colectivos que se refieren al tema de medio ambiente y derechos del consumidor, también están en el 41 y 42 de la Constitución Federal. El derecho de propiedad, donde nos habla de la inviolabilidad de la propiedad, salvo el caso de la expropiación, cuando ha sido declarada de utilidad pública con justa indemnización y por una ley previa. Hay sendas leyes, una a nivel nacional y otra a nivel provincial, para tratar este tema de la excepción a la inviolabilidad de la propiedad. Tenemos derechos referidos a la seguridad social, están referidos a la seguridad social para el empleado público en la provincia de Buenos Aires. La ley concreta es la del Instituto de Previsión Social, donde dice que la provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación del empleo público, y allí hay una ley efectiva que es la del Instituto de Previsión Social para la provincia de Buenos Aires, donde da el régimen jubilatorio para los empleados públicos, y también el reconocimiento de la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales. Cada colegio generalmente tiene su caja, hay alrededor bueno, diríamos más de 100 leyes en este sentido, entre cajas y colegios que reglamentan el ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires. Enseñar y aprender, la libre expresión también, que está en el artículo 14, expresarse libremente por la prensa sin censura previa en materia nacional, y la libertad de prensa, que no podrá ser coartada por el artículo 32 de la Constitución Federal. La inviolabilidad del domicilio, aquí tenemos la inviolabilidad del domicilio, y lo correspondiente al tema de que está ligado también a la intimidad y al derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Federal, está consagrada conjuntamente. Y hay una novedad respecto del domicilio, porque después vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires el domicilio tiene la excepción de ser allanado sin orden judicial por la autoridad municipal cuando se justifique un estado de necesidad en materia de salubridad pública. ¿Y cuál es la autoridad municipal? Bueno, habiendo un juez de falta, yo creo que el indicado para hacerlo es el juez de falta. Es decir, no lo puede hacer un concejal y tampoco lo puede hacer el intendente. Sí, con un expediente motivado y fundado se puede allanar un domicilio sin orden judicial con carácter obviamente de urgencia y necesidad. La correspondencia epistolar, que también es inviolable, está dentro de la intimidad y que luego vamos a ver que está protegida tanto por el amparo como por el habeas data. Bueno, el derecho de transitar, en el artículo 22, Constitución Provincial, y 14 de la Constitución Nacional, perdón. El derecho de reunión, que también está legislado. Vamos a ver también que el derecho de reunión se ejerce, pero bueno, obviamente que hay que avisar cuando se va a utilizar una plaza pública o un lugar público,
para que no haya problemas de circulación y para que no entorpezca ningún servicio público. Está también reglamentado. Y el derecho de peticionar a las autoridades. Bueno, hoy día tenemos este avance de los derechos de reclamos y de petición a las autoridades que está un poco anarquizado y con falta de reglamentación. Generalmente esta reglamentación en cada una de las municipalidades se hace por vía de los códigos contravencionales y que, bueno, generalmente se ocupan los espacios públicos y se impide la circulación de otros derechos y el ejercicio de otros derechos a otros ciudadanos. Es decir, cuando se hace un piquete, hay colisión de derechos constitucionales. Uno que ejerce el derecho de peticionar a las autoridades o de reclamar públicamente, que es un derecho constitucional, y el otro que no puede transitar, deambular en el territorio nacional, como dice la Constitución. Amén de otros derechos, como que, por ejemplo, hay gente que dice que no puede ni comerciar ni trabajar por ese tipo de manifestaciones. Bueno, es el eterno debate que hay en la colisión de los derechos constitucionales y es justamente lo que va a dar lugar al planteamiento de casos en los cuales en muchos de ellos intervienen los jueces y dan la orden de liberar tal o cual vía de comunicación. Por ejemplo, días pasados veíamos cómo un fiscal federal hizo liberar una vía férrea que unía, por decirlo de alguna forma, y en el trayecto largo a Cava con la ciudad de La Plata. Derechos y disposiciones que no están en la Constitución Nacional, que sí están en la Constitución Provincial. Fíjense, la defensa del patrimonio histórico-cultural, que está en el artículo 44 de la Constitución. Esto es interesante por el tema de la defensa del medio ambiente y de lo paisajístico, del patrimonio histórico-cultural, arquitectónico, arqueológico y urbanístico. La provincia tiene la obligación de desarrollar políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional. Fíjense que estamos hablando de la identidad de la provincia de Buenos Aires, generando ámbitos de participación comunitaria. Esta es una obligación que tiene la provincia. Aunque aparezca como una norma programática, es una obligación que no está en el nivel federal. Los del debido proceso, que están en el artículo 15, que ya dijimos, que no están en el artículo 18 respectivo de la Constitución Nacional, la prohibición de prisión por deudas civiles, se entiende, salvo el caso de fraude o delito penal, que es otro tipo de situación. Primero, antes de la deuda hay una estafa o una defraudación y por lo tanto hay un delito penal. La de autodefensa, defenderse, de autodefenderse, a la vida, al honor, a la dignidad, a la comunicación, a la información, a la identidad de origen. Fíjense que estos son artículos que no están en la Constitución Federal. Reitero, al acceso a la justicia, que está en el debido proceso. La de libertad de trabajo, industria y comercio. Libertad estamos hablando, no trabajo, derecho de trabajo, industria y comercio. Libertad, que están en un escalón superior la libertad. Cuando uno habla de libertad, ya está hablando de como un derecho natural, que le va a costar al Estado coartar o restringir o limitar el trabajo, la industria o el comercio. Es decir, que el constituyente provincial en esto se diferencia del nacional al hablar en varios puntos de la libertad. También vamos a ver que está la libertad de enseñar y aprender, que creo que no está acá, pero dicho sea al pasar, ya lo digo que está en el artículo 35. Si mal no recuerdo, y ya se los confirmo, artículo 35, la libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas, que falta acá en el cuadro. Así que juntamente con la de trabajo, industria y comercio del 27 está la del 35. La de las utilidades producidas por juegos de azar. Este tipo de utilidades
que es repartido en el artículo 37, que fue un artículo que algunos convencionales no estuvieron de acuerdo. A través de políticas efectivas de acción social y salud deben ser repartidas esas utilidades, por juegos de azar debidamente creados y reglamentados por ley. La provincia se reserva como derecho no delegado del Estado federal la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos existentes o a crearse. No admite la Constitución la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica. La ley que reglamente lo expuesto podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior. Es decir, que por un lado se permite los juegos de azar y toda esa cuestión que hace a lo lúdico, pero hay una obligación del Estado de repartir esas utilidades para acción social y salud. Bueno, recordemos que por el Código Civil de Vélez, este tipo de juegos y lotería era municipal. La provincia fue suprimiendo esa facultad que estaba en el Código Civil de Vélez Arfiel para las municipalidades, bueno, y fue formando fondos provinciales. Por eso no estaría mal de que también en esto hubiera una descentralización en esta materia hacia las municipalidades. Esto opinión personal y en función de hacer una especie de coparticipación, porque en definitiva esos fondos van a estar más frescamente administrados y más justamente administrados a nivel local. Títulos profesionales y ejercicio profesional, reglamentación de las profesiones liberales y las entidades intermedias, colegios profesionales, cooperativas y mutuales. Bueno, en este sentido tenemos la pauta de que hay más de 100, yo te diría más de 150 entidades profesionales y colegiadas como cajas y colegios respectivamente que intervienen en la organización y el ejercicio de cada una de las profesiones que se toman como personería jurídica de derecho público no estatal. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado ha delegado ese poder de policía, de control y de ejercicio profesional en estos colegios profesionales en el ejercicio propio de cada una de las profesiones y en materia de seguridad social para cada una de las cajas de profesionales. Tenemos derechos y disposiciones de la Constitución Provincial. Seguimos con este tema, que no está en la Constitución Nacional. Investigación científica y tecnológica, en el artículo 43, los derechos sociales a la familia, la niñez, la juventud, la mujer, la discapacidad, la tercera edad, vivienda, salud, indígenas, veteranos de guerra en el 36, los derechos laborales de los trabajadores, que ya creo que lo dijimos, principios y derechos, que es una ratificación del artículo 14 bis, control de actividades gremiales y renunciabilidad, justicia social, los principios generales que están en la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, que han quedado como principios, han sido recepcionados por el constituyente provincial y que son los que figuran abajo: gratuidad, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad, indubio pro operario, organismo imparcial de resolución de conflictos. Y las disposiciones de la Constitución Nacional que no están en la Constitución Provincial. Les hablé del tema de la razonabilidad, lo voy a explicitar con mayor detenimiento cuando hablemos de la limitación a los derechos constitucionales. Ahí les hablé de un libro interesantísimo que ha dado Juan Francisco Linares, juntamente con el de Genaro Carrió y otros, también el de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley, el de Carrió, Nota sobre derecho y lenguaje jurídico,
son los libros más leídos de la historia jurídica argentina. El de Juan Francisco Linares es la razonabilidad y el debido proceso el debido proceso legal, que está en el artículo 28 de la Constitución Nacional y que nos habla que el legislador no puede alterar los derechos que están consagrados constitucionalmente, con excepciones reglamentarias. El principio de limitación de los derechos, que está en el artículo 14, y los derechos en materia tributaria, que están en el artículo 4 y el artículo 16. El principio de limitación de los derechos, que ya se los dije, y después los vamos a explicar en el proemio del artículo 14 de la Constitución, lo vuelvo a reiterar porque es clave para el estudio del derecho constitucional. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. Esa es la divisoria de aguas entre lo estatal y el individuo como ser humano y como ciudadano. Ese proemio del artículo 14. Porque a partir de ahí, de esa reglamentación, está la actividad del Estado. Por eso reitero, Vidar Campo nos hablaba del derecho constitucional de la libertad y el derecho constitucional del poder. En otro orden, Pedro J. Frías hablaba del diseño de sociedad, la primera parte de la Constitución, y la última parte, el diseño de poder. Que luego lo vamos a ver ya cuando abordemos el tema de la Constitución provincial. Y los derechos en materia tributaria, que es el derecho de igualdad, que no es una igualdad legal, isonomía, sino que es la igualdad para situaciones iguales. Está en el artículo 4 de la Constitución Nacional, donde dice que el Congreso General provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, que está conformado, entre otras cosas, por los impuestos, por las contribuciones, dice, que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso General a la ciudadanía, con los ingresos de aduanas, con las rentas del correo, entre otros, que están en el artículo 14. Y de esa palabra equitativa y proporcional surge los principios de equidad, de proporcionalidad y de progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Que el que más tiene que pagarle según sea su riqueza. Creo que ya estamos promediando los últimos... ¿Son y 45 ya? Bueno, entonces hasta acá llegamos, continuamos en la clase que viene. Vamos a continuar con los derechos constitucionales y si tenemos tiempo ya vamos a hablar de las primeras garantías constitucionales, donde nos vamos a explayar sobre el habeas corpus, el amparo y el habeas data, y también algunas garantías implícitas que no están consagradas constitucionalmente, que luego la vamos a ver con mayor detalle en la próxima jornada. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que les haya quedado. Les pido disculpas por este fárrago de enunciaciones, pero hay que saber los derechos constitucionales. Y de memoria, bueno, es bastante difícil decirlo todo de memoria, pero es impresionante la cantidad de derechos del debido proceso que muchos dirán, no sabíamos que teníamos estos derechos. ¿Y qué es lo que tenemos que cumplir como operadores, funcionarios públicos, cuando se hace un expediente administrativo respecto de un par, respecto de un subordinado o de un dependiente, o para elevarle a un superior jerárquico, o respecto de un administrado o de un ciudadano que viene a peticionar ante las autoridades legalmente constituidas, en tanto en los niveles municipal, provincial o nacional? Esto es para el expediente, todos estos derechos se juegan en el expediente, y más aún los del debido proceso. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta o alguna duda que haya quedado pendiente le vamos a seguir enviando los cuestionarios, y después, llegado un momento, vamos a empezar a pedir los cuestionarios para seguir teniendo un mayor contacto y una interacción entre lo que vamos dando
y lo que ustedes van respondiendo. Siempre recordando que en este curso se van a dar 2 certificados, uno de asistencia, y para el que lo solicita, porque hemos visto muchos profesionales de grado y de posgrado, si presentan un artículo entre 12 y 25 páginas de la materia, o bien que hagan un trabajo práctico a elección o a coordinar con nosotros el temario y demás, o bien, si quieren venir con todo gusto, podemos hacer un coloquio o una especie no de examen, pero sí de compartir una charla para compartir todo este tipo de conocimientos que ustedes hayan podido adquirir y que, bueno, las iniciativas que tengan y demás, se le va a dar un certificado de conocimiento a estas últimas 2 instancias. Por lo demás, les mando un saludo cordial a todos y quedo siempre a disposición a través del email y a través de las vías de comunicación del email derechopublico@senado. Muchas gracias y buenos días. Buen